Me casé con la mujer que amaba, y me traicionó en un fin de semana. Me llamo Aldo, tengo 29 años, y aunque nunca me consideré un hombre ingenuo, debo admitir que la vida me ha demostrado que, por más que uno intente prepararse para todo, nunca estás listo para cuando el golpe llega desde el lugar en el que menos le esperas. Mi historia de amor comenzó mucho antes de lo que ahora relato, cuando todavía era otro hombre, con otra mentalidad, con un cuerpo distinto, y con un concepto del amor que, visto en retrospectiva, era casi infantil. Pasé más de 7 años en una relación con Tania, mi novia de la universidad. Fue una de esas historias que empiezan con la intensidad de los 20 años, maratones de películas, cafés interminables en la biblioteca, discusiones sobre el futuro mientras soñábamos con tener un apartamento propio y un perro que correría por los pasillos. Éramos inseparables, pero como ocurre con muchas parejas que crecen demasiado rápido juntas, el tiempo fue erosionando lo que nos unía. La ruptura con Tania fue, en apariencia, tranquila. No hubo gritos, no hubo infidelidades que se confesaran en ese momento, ni traiciones evidentes. Fue una conversación en un parque, una tarde cualquiera, en la que ambos aceptamos que habíamos dejado de compartir la misma visión de la vida. Ella quería viajar, buscar oportunidades fuera, expandir su horizonte. Yo, en cambio, soñaba con estabilidad, con construir una vida paso a paso. Nos dimos un abrazo largo, con lágrimas que ninguno intentó ocultar, y nos despedimos con la promesa de que todo estaría bien. La realidad fue otra. Tania continuó con su vida, aparentemente con ligereza, mientras yo me hundía en una sensación de vacío que me carcomía cada día. No era solo perder a una pareja, era perder la versión de mí mismo que había estado moldeada alrededor de ella. Lo peor de esos meses no fue la soledad, sino la imagen que me devolvía el espejo cada mañana. Tenía sobrepeso, mis ojeras eran profundas, y mi piel apagada reflejaba las largas noches de insomnio. Mi rutina se reducía a trabajar lo justo para sobrevivir, llegar a casa, pedir comida rápida y evadirme con cerveza y series hasta que el sueño me vencía. Me había convertido en un hombre sin dirección, sin chispa. Si alguien me hubiera visto en ese entonces, habría jurado que estaba atrapado en una espiral sin salida. Pero un día, sin que hubiera un momento exacto que pudiera señalar como el clic definitivo, decidí que no podía seguir así. Tal vez fue un comentario de mi madre, quien me dijo con una dulzura incómoda que parecía cansado de vivir. Tal vez fue que una mañana mis pantalones apenas cerraban y me quedé sin aire al subir 2 pisos. O tal vez fue que estaba harto de sentirme invisible. Sea como fuera, entré a un gimnasio cercano con la misma inseguridad que un extraño en tierra ajena. No sabía nada de rutinas, de nutrición, de disciplina, pero estaba dispuesto a aprender. Los primeros días fueron un tormento. Mis músculos dolían como si me estuvieran desgarrando desde dentro, y cada paso era una prueba. Pero esa incomodidad se volvió adictiva. Descubrí que, a medida que mi cuerpo se transformaba, también lo hacía mi mente. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a verme con otros ojos. Dejé de esconderme detrás de ropa ancha y, por primera vez en años, recuperé la confianza en mí mismo. No era solo una cuestión física, era como si cada gota de sudor limpiara también parte del dolor que había acumulado por años. Fue en medio de esa metamorfosis que apareció Cali. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, en una reunión organizada por un amigo en común. No llegó con un vestido llamativo ni con una presencia que gritara atención. Al contrario, era discreta, pero su forma de reír llenaba la sala. Tenía esa clase de risa que parece sincera, contagiosa, que derriba cualquier muro. Pasamos gran parte de esa noche hablando, descubriendo afinidades que parecían pequeñas casualidades pero que en ese instante sentí como señales. Y lo que empezó como una simple charla se transformó en algo más cuando, una semana después, me pidió ayuda con un problema en su casa. Ese fue el primer encuentro a solas, el que marcó el inicio de algo que se intensificaría demasiado rápido. Los siguientes 6 meses fueron una tormenta de emociones. Había días en que me preguntaba si aquello era real, si de verdad estaba ocurriendo. Cali me hacía sentir visto, deseado, acompañado. En su mirada encontré una validación que necesitaba como aire. Mis amigos me advirtieron, con la lógica que uno no quiere escuchar cuando está enamorado, que iba demasiado rápido, que apenas la conocía. Pero cada vez que la abrazaba, cada vez que la escuchaba contarme sus sueños o que la veía sonreírme como si yo fuera el centro de su mundo, todas esas advertencias se desvanecían. Yo no dudaba, ella era la indicada. Fue por eso que, sin esperar más, una tarde la llevé a un restaurante pequeño y acogedor, y con el corazón golpeándome el pecho le pedí matrimonio.
Todavía recuerdo el silencio que me envolvió en esos segundos de espera, el miedo a que me dijera que era demasiado pronto. Pero Cali rompió a llorar, me abrazó con fuerza y me dijo que sí. Ese instante, esa palabra, borró de golpe todos los fantasmas de mi pasado. La boda fue íntima pero hermosa. Mis padres lloraban de felicidad, mis amigos me miraban con incredulidad, y yo caminaba con el pecho lleno de orgullo pensando que, después de tanto dolor, finalmente había encontrado a alguien con quien construir la vida que siempre quise. Durante los primeros meses, todo parecía un sueño cumplido. A pesar de mis largas jornadas de trabajo, buscaba siempre la manera de dedicarle tiempo, cenas improvisadas, escapadas de fin de semana, sorpresas pequeñas que llenaban de ilusión mis días. Pero a medida que Cali se establecía en el nuevo trabajo que, irónicamente, había conseguido gracias a mis contactos, comencé a notar que su descontento era un huésped permanente en nuestra vida. Nada parecía satisfacerla. Se quejaba de sus jefes, de las horas, de la rutina, de los detalles más pequeños. Intenté todo, aconsejarla, darle opciones, incluso animarla a dejarlo y buscar otra cosa. Yo creía que, con amor, todo se podía sobrellevar. Pero esa creencia, que me había sostenido por años, empezaba a tambalear. Y entonces llegó aquel viernes. Ese viernes en el que descubrí que, por más que uno se entregue por completo, siempre puede quedar a merced de la traición más cruel. Actualización 1. Recuerdo perfectamente ese viernes, porque había sido una semana agotadora en el trabajo y yo estaba ansioso por llegar a casa, dejar el maletín a un lado y simplemente disfrutar de una noche tranquila con Cali. Habíamos hablado por la mañana, de esas conversaciones rápidas mientras cada uno se arreglaba para salir, y me había dicho, esta noche no cocines, yo paso por algo de camino y cenamos juntos, ¿ok? Era un gesto pequeño, pero significativo. Esos detalles eran los que me mantenían convencido de que, a pesar de las quejas y de sus altibajos emocionales, nuestra relación todavía tenía raíces fuertes. Las 5 de la tarde llegaron, y yo ya estaba en casa. Me serví un vaso de agua, me cambié la ropa formal por un pantalón cómodo y una camiseta, y puse música suave mientras revisaba algunos correos. Pasó 1 hora, luego 2, y el reloj marcó las 8. Cali no estaba. No había mensajes, no había llamadas, y mi teléfono seguía sin sonar. Al principio pensé que tal vez se había quedado atrapada en el tráfico o que había decidido ir por algún recado de último minuto. No quería ser el tipo de esposo controlador que reclama por cada demora, así que intenté tranquilizarme. A las 9, mi paciencia empezó a resquebrajarse. Le escribí un mensaje simple, ¿estás bien? Avísame cuando puedas. Pasaron 20 minutos sin respuesta. Luego media hora. Llamé. 1, 2, 3 veces. La primera llamada sonó hasta que entró el buzón de voz. En la segunda, directamente me lo mandó sin timbrar. Sentí como mi pecho se apretaba con esa señal que, aunque pequeña, tenía un peso devastador. A las 10 ya estaba recorriendo la casa de un lado a otro, con la mente llena de escenarios que no quería imaginar. Llamé a un par de amigos en común, solo para saber si sabían algo. Nadie tenía idea de dónde estaba. Llamé a su hermana, con quien mantenía una relación cordial, y lo único que me dijo fue, la última vez que hablé con ella fue ayer. Me dijo que estaba cansada del trabajo, nada más. Su tono despreocupado me hizo hervir por dentro. ¿Cómo podía estar yo al borde de un ataque de ansiedad mientras para el resto del mundo todo parecía normal? Pasaron las horas más largas de mi vida. La casa, que hasta hacía poco se sentía un refugio, se convirtió en una prisión de silencio. Me serví whisky para calmar los nervios, pero lo único que lograba era que la desesperación se volviera más nítida. Revisaba mi teléfono cada 5 segundos, como si mágicamente un mensaje pudiera aparecer y devolverme la calma. No llegó nada. El sábado por la mañana desperté con la cabeza embotada y los ojos rojos. No había dormido más de 2 horas. Lo primero que hice fue revisar el teléfono, vacío. A las 8 en punto salí en el auto, convencido de que si recorría algunos de sus lugares habituales podría encontrarla. Pasé por la cafetería que le gustaba, nada. Pasé frente a la casa de su mejor amiga, nadie respondió. En mi desesperación terminé incluso manejando hasta su oficina, aunque sabía que estaría cerrada. Me sentía ridículo, como un hombre abandonado que buscaba rastros de algo que no existía. Fue cerca del mediodía cuando recibí la llamada que me partió en dos. Era Nathan, un compañero de trabajo mío que también conocía a Cali porque habíamos coincidido varias veces en salidas de grupo. Su voz sonaba vacilante, como quien no sabe si decir lo que sabe. Aldo, mira,
yo no sé si debería meterme, pero, ayer unos amigos míos la vieron. No estaba sola. Estaba con un tipo de su oficina. Según me dicen, parecían más que compañeros. Los vieron subirse a un auto con maletas, camino a las afueras. Me quedé mudo. El ruido del tráfico a través del teléfono se mezclaba con el eco de esas palabras. No estaba sola, parecía más que compañeros, maletas. Sentí como mi estómago se contraía como si hubiera tragado piedras. Le agradecí a Natán con una voz que apenas reconocí como mía y colgué. El resto del sábado fue una tortura. No podía dejar de preguntarme, ¿cuánto tiempo llevaba esto? ¿Desde cuándo me estaba mintiendo? Recordé una conversación semanas atrás, cuando Cali me dijo entre risas nerviosas, yo soy experta en sabotearme la felicidad. Cuando las cosas están muy bien, siempre termino dañándolas. En ese momento lo tomé como una confesión graciosa, un comentario casual. Ahora lo veía como una advertencia que yo, ciego de amor, había ignorado. El domingo no fue diferente. Bebí más de la cuenta, encerrado en la sala, con la televisión encendida sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Cada tanto me levantaba a mirar por la ventana, imaginando cómo sería si ella apareciera de repente, con una excusa, con alguna mentira absurda. Pero dentro de mí ya sabía la verdad. No había explicación que pudiera borrar lo que había hecho. Esa noche, en un arranque de dignidad rota, tomé las llaves y fui a cambiar las cerraduras de la casa. El cerrajero, un hombre mayor con manos desgastadas, no hizo preguntas. Mientras trabajaba, yo lo miraba con un silencio cargado de rabia contenida. No era solo por seguridad, era una declaración interna. Si había llegado a una conclusión ese fin de semana, era que, independientemente de sus razones o traumas, no iba a perdonarla. El lunes amaneció gris. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. No mentía del todo, el cuerpo me dolía, la cabeza me pesaba, y el corazón lo sentía enfermo en un sentido literal. Pasé la mañana tirado en el sofá, con botellas vacías a medio esconder bajo la mesa. Y fue cerca del mediodía cuando escuché los golpes desesperados en la puerta. Me levanté tambaleante, con un nudo en la garganta. Miré por la mirilla y ahí estaba ella. Cali, con el rostro descompuesto, el maquillaje corrido y una mirada que suplicaba algo que yo ya no estaba dispuesto a dar. Cuando abrí, lo primero que hizo fue llorar y decir: Aldo, por favor, perdóname, no sé en qué estaba pensando. Te lo dije, siempre me saboteo, pero no te quiero perder. Yo la observé en silencio, sintiendo un torrente de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, amor, odio. Y con la voz más firme que pude reunir, le respondí: los papeles del divorcio te van a llegar a la casa de tu padre. Y cerré la puerta sin mirar atrás. Actualización 2. Los días siguientes a aquella escena en la puerta fueron un torbellino silencioso que me arrastró hacia abajo más rápido de lo que imaginaba. Cerré la puerta con la firmeza de un hombre que cree haber tomado una decisión definitiva, pero lo cierto es que al quedarme solo, la realidad me golpeó con una crudeza insoportable. Pasaba las horas en el sofá, con la televisión encendida en cualquier canal solo para no escuchar el silencio de la casa. Las botellas comenzaron a acumularse sobre la mesa, y con cada trago me convencía de que estaba apagando el dolor, aunque en realidad lo único que hacía era prolongarlo. Recuerdo que la primera semana apenas salí de casa. Dejé que el correo se acumulara, ignoré llamadas de trabajo y hasta apagué el celular en algunos momentos para no enfrentar el mundo exterior. En mi mente se repetía una pregunta constante: ¿cómo llegamos hasta aquí tan rápido? Porque habían pasado apenas unos meses desde que me había arrodillado con un anillo en la mano, convencido de que estaba frente a la mujer que cambiaría mi vida. Y ahora estaba frente a un abismo que yo no había provocado. Mi familia fue la primera en notar mi estado. Mi hermana, Claudine, apareció un martes sin previo aviso, con una bolsa llena de comida casera y esa expresión severa que siempre había tenido conmigo. Se sentó frente a mí, me miró directamente a los ojos y dijo: no puedes dejar que esto acabe contigo, Aldo. No después de todo lo que trabajaste para levantarte una vez. Yo no respondí. Bajé la mirada y me limité a revolver el plato con el tenedor. Pero esas palabras, aunque en ese momento parecieron rebotar, se quedaron grabadas en algún rincón de mi mente. Los intentos de Cali por acercarse comenzaron casi de inmediato. Me mandaba mensajes todos los días, largas cadenas de disculpas, explicaciones que rozaban la desesperación. Fue un error, estaba confundida, no significa nada, tú eres lo único real en mi vida. Al principio los ignoraba, pero hubo noches en las que, debilitado por el alcohol,
me descubrí leyendo cada palabra una y otra vez, tratando de encontrar una grieta de sinceridad entre las excusas. Y cada vez que mi mente flaqueaba y casi me convencía de responderle, recordaba la imagen que había formado en mi cabeza. Ella, con maletas, marchándose un viernes por la noche con alguien más mientras yo le esperaba en casa con la cena lista. Esa imagen era suficiente para devolverme al silencio. No obstante, Cali no se limitó a los mensajes. Una tarde, casi un mes después, la encontré esperándome afuera del edificio cuando regresaba del trabajo, porque eventualmente tuve que reincorporarme, aunque mi desempeño era una sombra de lo que solía ser. Su rostro estaba demacrado, y apenas me vio corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Aldo, escúchame, por favor, no quiero perderte. Sé que lo arruiné, pero todavía podemos arreglarlo. Todavía somos nosotros. Sentí que mi corazón se agitaba de rabia y de un dolor que no había cicatrizado. Le respondí con una voz temblorosa pero firme. Nosotros dejamos de existir en el momento en que decidiste subirte a ese auto. No hay marcha atrás. Ella lloró más fuerte, intentó abrazarme, pero me aparté. La vergüenza de ser visto por mis vecinos en esa escena se mezclaba con la humillación de revivir lo sucedido. Subí las escaleras sin mirar atrás, con el ruido de sus sollozos persiguiéndome hasta que cerré la puerta de mi departamento. Hubo noches en las que la rabia me llevó a fantasear con venganza. Imaginaba escribirle al tipo con el que había estado, revelar todo en su trabajo, exponerla frente a su familia. Y en algún arranque de despecho, llegué a hacer pequeñas cosas, bloquearla de grupos sociales donde teníamos amigos en común, devolver algunos de sus objetos personales en cajas dejadas fríamente en casa de su padre, ignorarla de forma calculada en lugares donde sabía que estaba. No era una venganza real, pero era mi manera infantil de recordarle que ya no tenía poder sobre mí. Sin embargo, la verdad era que sí lo tenía. Cada noche, cuando la soledad me vencía, la recordaba. Recordaba sus risas, las conversaciones hasta quedarse dormidos, los planes de futuro. Y luego, inevitablemente, la imagen del auto, de las maletas, del silencio del viernes. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo escapar. Mi madre, en un momento de valentía, me dijo una frase que terminó por sacudirme. Aldo, si decides aferrarte al odio, ella seguirá viviendo dentro de ti mucho más de lo que merece. No conviertas tu dolor en una cadena, te ahogarás. Esas palabras me hicieron llorar como no lo había hecho en semanas. Lloré de rabia, de tristeza, de impotencia. Pero también lloré porque comprendí que, por mucho que quisiera mantener mi orgullo como un escudo, lo cierto es que estaba perdiendo la batalla contra mí mismo. Fue ahí, en medio de esa contradicción, cuando entendí que tenía que elegir, dejar que la traición me definiera, o empezar de nuevo. Y aunque el camino aún era borroso, algo en mí comenzó a inclinarse hacia la segunda opción. Actualización 3. El proceso de levantarme no fue inmediato, ni tampoco lineal. Hubo días en los que sentía que estaba avanzando, que recuperaba el control, y otros en los que una canción, un lugar o incluso un olor bastaban para arrastrarme de nuevo a ese vacío en el estómago. Pero aprendí que la recuperación no era un destino repentino, sino un camino que se recorría paso a paso, incluso cuando parecía que no había fuerzas para dar uno más. Me refugié en el gimnasio, no solo como un lugar para mantenerme físicamente activo, sino como un espacio donde podía vaciar toda la rabia y el dolor en algo productivo. El ruido metálico de las pesas chocando, el sudor cayendo por mi frente, la respiración agitada, se convirtieron en una especie de terapia que ningún psicólogo podría haber planeado mejor para mí. No era cuestión de vanidad, era cuestión de supervivencia. Mientras más disciplinado me mantenía, menos espacio había para la autodestrucción. Con el tiempo, también encontré apoyo en personas que no esperaba. Compañeros de trabajo con los que nunca había pasado de un simple buenos días se convirtieron en cómplices de charlas en la hora de almuerzo. Un viejo amigo de la secundaria, al que había perdido la pista, reapareció cuando se enteró de mi situación y me arrastró a partidos de fútbol los domingos por la mañana. Cosas pequeñas, pero que me recordaban que la vida seguía, que había algo más allá de mi dolor. Cali, mientras tanto, no desapareció del todo. Hubo un último intento suyo, el más desesperado de todos, que me marcó. Fue una noche de viernes, casi medio año después de todo. Toqué la puerta y cuando abrí, ella estaba allí, diferente, con el cabello recogido, sin maquillaje, con una expresión cansada. Me miró fijamente y dijo con la voz quebrada: Aldo, he cometido el peor error de mi vida. No he dejado de pensar en ti ni un solo día. Por favor, dame una oportunidad. Haré lo que sea. Me quedé en silencio largo rato. Parte de mí, la más frágil,
todavía sentía algo por ella. Pero la otra parte, la que había cargado con las noches de whisky, los días de vacío, las conversaciones con mi madre y el trabajo constante para no rendirme, sabía que no había marcha atrás. Respiré hondo y le respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Cali, yo también pensé en ti todos estos meses, pero no en la forma que crees. Pensé en lo que perdí, en cómo me sentí, en lo que destruiste sin darme la oportunidad de luchar contigo. Y entendí que no puedo volver a ese lugar. No soy el mismo hombre al que traicionaste. Tú ya no eres la mujer que un día me dijo que sí. Lo nuestro se acabó. Ella rompió a llorar. Intentó acercarse, tocarme, pero retrocedí. Me limité a abrir la puerta, indicándole el camino de salida. La vi irse con los hombros caídos, y aunque una punzada de tristeza me atravesó el pecho, también sentí, por primera vez en mucho tiempo, una liberación que no había experimentado antes. Era el cierre definitivo, la confirmación de que mi historia con ella no tendría un capítulo más. A partir de ese momento, mi vida empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Me enfoqué en mis proyectos laborales, retomé cursos que había postergado, viajé a lugares cercanos solo para probar cómo se sentía estar solo y disfrutarlo. Descubrí que la soledad, cuando no está contaminada por la traición, puede ser un espacio de paz. Pasé más tiempo con mi familia, y entendí que la venganza que tantas veces había considerado no tenía sentido, porque lo mejor que podía hacer era seguir adelante y demostrar, primero a mí mismo, que no iba a ser definido por lo que alguien más me hizo. Hoy, mientras escribo esto, no puedo decir que estoy completamente curado. Hay cicatrices que probablemente me acompañarán siempre, pero lo cierto es que ya no me duelen como antes. Son recordatorios de lo que superé, no cadenas que me mantienen atado. Aprendí que el amor, incluso cuando se rompe de la manera más cruel, no tiene que significar el final de la vida de uno. Aprendí que se puede volver a levantar la cabeza, que se puede volver a sonreír. Y, sobre todo, aprendí que nunca más voy a entregar mi paz a alguien que no sepa valorarla. No sé qué será de Cali ahora. Tal vez rehaga su vida, tal vez siga buscando lo que nunca logra satisfacerla. Eso ya no me corresponde a mí. Yo estoy ocupado en la mía. Estoy ocupado en seguir creciendo, en construir, en ser mejor. Y si un día el amor toca mi puerta otra vez, sé que lo recibiré distinto, con la certeza de que yo ya no soy aquel hombre ingenuo que creía que todo se podía salvar a cualquier precio. Porque al final, la lección más dura que aprendí fue también la más liberadora. Perder a alguien no siempre es una tragedia. A veces, es la única manera de encontrarse a uno mismo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.